Estamos en el término municipal de la Villa de Altura. Altura, una población conquistada por Jaime I, que posteriormente pasaría a manos del señorío de Albarracín y posteriormente pasaría al señorío de Xèrica. La esposa de Pedro de Xèrica le daría la carta pueblo a esta población. Posteriormente, la villa de Xèrica estaría íntimamente unida, su historia, a lo que es la Cartuja de Valdecristo. Y a la Cartuja de Valdecristo también estaba unida la historia de donde estamos ubicados, que es el Batán de Altura. Primeramente comentar que la Cartuja de Valdecristo, aquí se encontró también un escudo en la puerta, un escudo con las barradas también de los 4 palos de gules sobre fondo de oro de la Corona de Aragón, lo mismo que que tiene la Cartuja de Valdecristo, la Real Cartuja de Valdecristo, y al igual que tiene el escudo inmemorial de la Villa de Altura, que tiene incorporadas las barradas de Aragón por la Cartuja de Valdecristo. Como veníamos diciendo, pues esto es el Batán de aquí de Altura, perteneciente también a la Cartuja de Valdecristo. Y el nombre de Batán viene por lo del batanado, es un proceso que se hacía, esto era una fábrica de pañuelos. El batanado era un proceso que se hacía que se trataba la lana, los tejidos, se pisaban con unas mazas que estaban dentro de una solución de arcilla que le permitía tener una consistencia determinada. Y este tipo de actividad era una de las actividades pues, que antiguamente servían también como una fuente de ingreso. Batanes existen en varios municipios también de la Comunidad Valenciana y por tanto forman parte del patrimonio cultural de la comarca y de la Comunidad Valenciana. Hoy empezamos aquí la grabación de las reservaciones, pues porque los batanes normalmente estaban ubicados próximos a cursos de agua porque necesitaban agua. Aquí tenemos una acequia próxima y en torno a esta zona antropizada existe una tierra de flora arbense también y un biotopo también en cierto modo algo húmedo por cerca de las acequias. Vamos a arborizar en las proximidades del Batán y también nos acercaremos también a una montaña, un cerro pequeño, donde está ubicado el polígono de Segorbe, que es la montaña de la Horca, y nos aproximaremos casi ya al Parque Natural el Parque Municipal de Segorbe, que es La Esperanza. Junto a una de las acequias que trae agua del manantial de La Esperanza, encontramos un ejemplar de la unciana, planta perteneciente a la familia de las leguminosáceas o fabáceas. El nombre científico es Dorignium rectum o Lotus rectus. Esta planta la encontramos con relativa frecuencia, suele habitar en herbazales situados en márgenes de ríos, arroyos, ya que tiene apetencias sobre suelos húmedos y frescos. Es en juncales, herbazales, en proximidad de las acequias, de los marjales, de los ríos, es decir, se desarrolla sobre todo sobre suelos higrófilos. Esta planta podríamos describirla como una planta herbácea con unos tallos erectos, angulosos, huecos y pilosos. Las hojas con unos 5 foliolos ovados, 2 de ellos son más pequeños que se asemejan a estípulas. Tiene un embés glaucercente, el raquis es destacado y el margen es piloso. Las flores son un elemento distintivo de esta planta, tiene una cola papillonácea de un color rosa blanquecino y una quilla de un púrpura oscuro y sin pico. Son numerosas, se disponen en glomérulos de unos 20 a 40 flores, el cáliz es piloso y el fruto es en legumbre, que cuando en la madurez, esta legumbre cilíndrica, las valvas se retuercen después de la dehiscencia. Es una planta, como he dicho, que podemos encontrar en sitios sobre todo ya que tiene apetencia sobre suelos húmedos y frescos, y tanto en el piso termomediterráneo como en el mesomediterráneo. Así la hemos visto en la orilla del río Palancia, tanto en Segorbe como en Navajas, en Soneja, Teresa, o de Ferrer, Geldo, en la Sierra Espadán también la podemos encontrar. Este fanerófito lo encontramos tanto en la zona valenciano-tarraconense como maestracense y la importancia más es de tipo ecológico, en el sentido de que forma parte del sotobosque de ripario en los suelos higrófilos, en los márgenes, como he dicho, de ríos y de arroyos, y es una planta característica por su
presenta su porte, ya que es muy espilosa, y luego tiene es muy angulosa, está muy ramificada y numerosas flores en glómerulos agrupados muy densos de alrededor de 20 a 40 flores. Dentro de la familia de las asteráceas o compuestas, encontramos un género con una singularidad importante y que distingue muy fácilmente en los lugares donde se ubica, y estamos hablando en concreto del género Urospermum. En la comarca encontramos las dos especies, tanto el Urospermum dalechampi como el Urospermum picroides. La diferencia radica en que los capítulos del Urospermum dalechampi son largamente pedunculados, con un broco cubierto de unos pelos rígidos de unos 2 milímetros. Las flores entre los capítulos, por tanto, del picroides son más pequeños que la del dalechampi. Esta monografía vamos a referirnos a la Urospermum dalechampi, que es también denominada Tragopogon dalechampi. En valenciano se denomina amargot. Es una hierba erecta, robusta, un porte robusto, pubescente, con unos tallos simples, más o menos gruesos, como carnosos. Las hojas son lirado-pinatipartidas o roncinadas, cubiertas de una pilosidad. Las superiores son más pequeñas y están menos divididas, además son algo semi-apexicables, están como abrazadas un parte al tallo. Las flores son amarillo-verdosas, son liguladas y están dispuestos en unos capítulos abiertos de 4 a 6 centímetros de diámetro, con un largo pedúnculo. Tiene alrededor de 7 a 8 brácteas involucrales el capítulo, que son oblongo-triangulares, agudas, y están cubiertas por una pelosidad algodonosa. El fruto es un aquenio tuberculado, tiene un pico grueso y el papo es un blanco rojizo. Como he dicho, esta planta de esta especie, este Micryptopsis escaposo, lo encontramos sobre todo en el termomediterráneo y en el mesomediterráneo, en los pisos climáticos, el inferior y el medio, que sería la zona ecológica valenciano-tarraconense. Así lo podemos encontrar por ejemplo, Esperanza en Segorbe, en la carretera de Segorbe-Navajas, en la Sierra Espadán, en altura, en Gaibiel, en distintas zonas, como he dicho, de la Sierra Espadán. También encontraremos la otra especie, también más o menos relativamente abundante, que es el Urospermum picroides o Tragopogon picroides, que destacan sobre todo, la singularidad viene por esos capítulos vistosos, donde tienen cantidad de flores que son liguladas, muy vistosas, porque son un tamaño importante. Además el pedúnculo también es grueso, y que se ubican sobre todo en pastizales vivaces nitrófilos, en márgenes de caminos, en carreteras, en campos de cultivo, que suelen ser casi siempre la podemos encontrar en bordes de caminos, formando parte de Brasipodium phoenicoides, y es una especie muy característica. Por tanto, los caminos además sobresale bastante por ese color amarillo vistoso de sus capítulos, y además formando parte de esos pastizales o márgenes de camino donde a veces la flora no es tan vistosa. Sobre todo tienen flores más pequeñitas, y estos capítulos tan grandes pues hace que fácilmente se distinga este tipo el género Urospermum. Una familia muy representada en la comarca, con géneros muy destacados y muy vistosos, es la familia de las cistáceas, caracterizada por los pétalos vistosos, los 5 pétalos vistosos como arrugados. Y dentro de esta familia vamos a tener un género bastante abundante en la comarca. Algunas especies son más escasas, pero está muy bien representado en la comarca. Ahora vamos a describir en concreto una especie, la especie Cistus syriacum, o también Elianthemum syriacum, o Elianthemum thibaudi también se denomina, o Elianthemum lavandulifolium. Son distintos nombres científicos que se le dan a la misma especie, son sinónimos. El nombre popular es hierba romerillo o romer blanc valenciano. Es una mata leñosa, es erecta, grisáceo, cubierta por un fino tomento, da un aspecto blanquecino, que la hacen característica y es fácilmente de distinguir.
Las hojas son opuestas, tienen unos cortos peciolos y son linear lanceoladas, son agudas y escasamente revolutas. Son grisáceas por el haz y el envés es tomentoso. Las estípulas, donde se unen las hojas, son lanceoladas, más o menos persistentes, y brotes axilares foliosos. Las flores, como ya he dicho, tienen 5 pétalos amarillos, pues de 5 a 10 milímetros, son rugosos, más largos que los sépalos son pilosos, y las flores pues están dispuestas como en cimas unilaterales, tensas, multifloras. A menudo están germinadas o ternadas en el ápice de las ramas y el fruto es capsular piloso. Es una planta que podemos encontrar en matorrales secos, termófilos, en matorrales degradados, sobre suelos calizos sobre todo. Forma parte, por tanto, de Romarino Ericium. Este camécito subfruticoso lo encontramos en la comarca, pues en la zona media-baja. Entonces los pisos termoclimáticos sería el termomediterráneo y mesomediterráneo medio. Hasta ahí llega más o menos. De hecho, pues la podemos visto en Gaibiel, en Maté, Caudiel, Pavías, en la Sierra Espadán, en el Monte de la Orca, La Esperanza, en Segorbe, en Altura, en Navajas, en Jérica. Es una planta, como he dicho, que la distinguiremos fundamentalmente por esas hojas líneas lanceoladas, el aspecto blanquecino que tiene, parecido a unas hojas de romero, pero es más blanquecino, es la planta más blanquecina, en bordes de caminos, sobre todo en matorrales muy degradados, y por estos pétalos característicos, que son unos pétalos amarillos, como en número de 5, que están como arrugados, que además son numerosas las flores, que hacen que sea muy vistosa en el momento de la eclosión de las flores, ya que están a veces en bordes de caminos o más o menos aisladas en los matorrales y hacen que sea muy vistoso ese color amarillo. Dentro de la familia de las rutáceas vamos a tener un género, una especie muy conocida, sobre todo su singularidad viene dada en primer lugar por el aspecto de las flores, en la forma de los pétalos, y sobre todo también por el olor que desprende. Estamos hablando de la ruta angustifolia, o también denominada ruta chalepensis subespecie angustifolia. El nombre popular es pues de ruda de monte, ruda menor, ruda bravía, o por ejemplo también ruda de hoja estrecha, apestosas por ejemplo. Es una planta herbácea que tiene una base lignificada, dura por parte inferior, exhala un fuerte olor muy característico, muy típico, y los tallos acaban en las humedades floridas, es donde se concentran todas las flores. Las hojas son alternas y están divididas en unos segmentos pequeños, oblongos y estrechos. Y las flores, que como he dicho son características, se disponen en inflorescencias terminales, glandulosas, con pétalos de un color amarillo verdoso, son numerosas y tienen unas finas lacinias o cilios marginales, que es lo que distingue estos pétalos. Es una planta que podemos encontrar, como he dicho, en la comarca, formando parte de matorrales seriales aclarados, también en pastizales secos, calcáreos, en roquedos. Es una planta heliófila, también es indiferente gráfica, la podemos encontrar tanto en suelos calizos, yesos, etc. Este camécito subfruticoso, pues en la comarca lo podemos encontrar tanto en la zona valenciano-tarraconense como en la maestracense, y en todos los pisos, tanto del termomediterráneo, mesomediterráneo como supramediterráneo. Así le hemos encontrado pues desde Segorbe, Altura, pues Algina Monacid, Higueras, Teresa, Viver, Soneja, Chobar, Gato, Valmedija, Sierra Espadán, Sierra Calderona, es decir, en prácticamente todos los pueblos de la comarca, abundando más sobre todo en la zona media hasta el inferior. En cuanto a la parte utilizada, pues a nivel popular se han utilizado los tallos, las hojas, las flores, pero a pesar de este uso popular se considera una planta tóxica por vía interna, por los principios activos que tiene. ¿Qué principios activos tiene? Pues tiene un aceite esencial, el denominado Leon Rutae, que es rico en cetonas alifáticas, alcoholes, aldehídos. Tiene cumarinas, furanocumarinas como santotoxina. Tiene flavonoides como rutósido. Y estos principios hacen, por tanto, que sea peligroso el ingerirlo por vía interna, debido a las acciones que tiene. Por vía interna actúa además como
como emenagogo y como abortivo. Por su toxicidad, por tanto, no debe emplearse por vía interna si no es con un control facultativo. Externamente se ha utilizado pues, por su acción rubefaciente y fotosensibilizante. También se ha empleado como antiparasitario en el tratamiento del vitiligo, en leucodermias también. También se ha empleado pues, por acciones antiespasmódico, como antiodontológico, como antiinflamatorio, digestivo, vermífugo, como vulnerario, como antiséptico, como menagogo, como abortivo. Se ha empleado en amenorrea, en hipomenorrea, en dispepsias gástricas, pero es desaconsejable su interno porque es tóxico, sobre todo además por acciones a nivel de útero, que puede provocar, como he dicho, abortos, y se utiliza solamente fundamentalmente a nivel popular por vía tópica, sobre todo en dolores reumáticos, como analgésico, pero también hay que tener mucho en cuenta por el tema de la fotosensibilidad, que es fotosensibilizante y tiene además una acción rubefaciente. La planta es característica en los matorrales cereales y, como he dicho, pues la característica es ese olor nauseabundo que tiene, que las flores están ubicadas en súmidas floridas en la parte superior de los tallos, y las hojas pues son algo suculentas y son unos segmentos oblongos, están divididas y estrechos. Las otras, las graveolens, otras especies de ruta, las hojas son un poco más anchas. En el camino que va desde el Batán de la villa de Altura hasta el polígono industrial de Segorbe, podemos encontrar ejemplares tan bonitos como este, que es una madreselva, el nombre científico Lonicera inflexa, donde podemos ver la cantidad de flores blanco-amarillentas dispuestas en glómerulos terminales, y al fondo vemos la ciudad de Segorbe, un día nubloso, es el día de la feria medieval. Podemos ver una planta con gran porte, como he dicho, ya que está junto a la acequia que canaliza agua de la manantial de la Esperanza. La familia de las escrofulariáceas, también denominadas boca de dragón por la forma de la corola, tiene a modo de una boca que se abre con unas coloraciones muy llamativas en lo que es la parte de la garganta. Ahora vamos a describir una de las especies que encontraremos en la comarca, común, la podemos encontrar bastante frecuentemente. Es la que se denomina Antirrhinum barrieri, subespecie litigiosum, también Antirrhinum majus, subespecie litigiosum. Es una planta, el nombre popular es conejillos, bebecilla, boca del dragón, en valenciano es conillet, también trencaqueixal, también en valenciano. La podemos describir esta planta, esta hierba, con tiene unos tallos erectos y están linificados, duros en la base. Es pubescente y glandulosa en la sumida florida, es decir, en la zona donde se encuentran ya las próximas flores. Las hojas son lineares o lineal-lanceoladas, a menudo reflejas, y las inferiores son opuestas. Las superiores son alternas. Las flores tienen una corola rosada rojiza, muy llamativa por su forma, con un color también amarillo llamativo en la garganta de esa boca que se abre, que forma los pétalos de la flor. Las flores se agrupan en inflorescencias en racimos espiciformes, estrechos, alargados, y el fruto es en cápsula. El cáliz pues tiene unos segmentos ovadolanceolados, más o menos obtusos. El tallo es viscoso, ramificado de la base. Esta planta pues es común en la comarca y habita pues en pedregales, lugares pedregosos, roquedos, forma parte de herbazales vivaces, heliófilos, subnitrófilos, forma parte de como bulo eparnetalia. Este microbitófilo escaposo, rupícola, es indiferente edáfico, lo podemos encontrar tanto en suelos calizos como en silíceo, y tanto del piso termomediterráneo, mesomediterráneo como supramediterráneo. Y ecológicamente lo encontramos tanto en la zona valenciano-tarraconense como en la maestracense. Es considerado un endemismo ibero-levantino. En la comarca pues hemos encontrado en Pino de Montalgrao, en Gaibiel, en la Sierra Caldeona, en la Sierra Espina, en la Sierra del Toro, en Jérica también, en Segorbe lo hemos encontrado. En cuanto a la utilización de esta planta, es una planta que es, en general, todo el género Antirrhinum lo podemos considerar como tóxico
por la presencia y por la riqueza en saponósidos. Por tanto, el uso que se ha utilizado ha sido a nivel popular, pero resumida aérea, es decir, y se ha utilizado pues como antiodontalgica, también como analgésica y antiinflamatoria, pero por vía externa. Por vía interna no se debe utilizar, ya que es ingerida, la presencia de saponósidos puede dar alteraciones importantes. Las semillas se han empleado, como también las del género Barbascum, como veneno, envenenamiento de aguas, en pesca furtiva, que es peligroso su uso, y no está prohibido además la utilización. La importancia de esta planta es sobre todo ecológica, porque la encontramos formando parte, como he dicho, de los roquedos, de lugares pedregosos. Además es muy vistosa porque tiene un porte importante, suelen ser bastante altas y tiene numerosas flores. La inflorescencia es muy llamativa por su coloración de la corola rosada y rojiza, y por esta forma de boca de dragón característica que la hacen muy llamativas, y esta garganta que poseen con un color amarillento, y que podemos encontrar fácilmente por los bancales, baldíos, incluso por los bordes de caminos, frecuentemente en la comarca. Una planta heliófila que podemos encontrar con relativa frecuencia, formando parte de pastizales y matorrales secos, en bordes de caminos, en baldíos, sobre todo sobre suelos calizos, formando parte de la Pholomidium brachipodium, por ejemplo, es una planta perteneciente a la familia de las labiadas. El género es el Genoteocrium y la especie es Pseudochameiphytis. El nombre popular es la hierba de la cruz, pinillo bastardo, falso pinillo, en valenciano hiba borda. Es una planta pluricaule, subfruticosa, que tiene una pilosidad laxa y patente. De los tallos son erectos, más o menos pilosos. Las hojas inferiores son pequeñas y bipartidas, y las demás son opuestas, en las que el limbo pues está dividido en 3 a 5 foliolos enteros y muy estrechos, lineares, con un margen revoluto. Las flores pues son unilabiadas, con un labio dividido en 5 lóbulos de un color blanco, acabando el labio inferior. El cáliz está muy abierto, campanulado, y las flores pues son blancas. Se disponen en unas inflorescencias racemoides pues alargadas, con 2 flores por cada nudo o por cada pareja de hojas opuestas. Este camecitor furticoso habita normalmente desde el punto de vista ecológico en la parte más baja de la comarca, en la zona valenciano-tarraconense, en los pisos termomediterráneo y mesomediterráneo. No es muy frecuente, pero sí que la podemos encontrar con relativa frecuencia en caminos, en baldíos, sobre todo por de caminos. Así la hemos encontrado en la Sierra Espadán, también en la Sierra Calderona, y es una planta que forma parte de la flora de la comarca, y que la distinguiremos fácilmente por las hojas muy finas, muy lineares, su ubicación junto a los caminos, y por la forma de las corolas. Es una típica labiada, pero que el labio dividido el labio inferior está muy dividido en 5 lóbulos característicos, y los estambres están como curvados en lo que es el filamento, y le hace un aspecto característico. Además, como se disponen las flores por cada nudo en parejas o en las hojas opuestas, entonces hace que tengan un aspecto característico y singular que nos permite distinguirla de otras especies que podemos encontrar en estos matorrales secos y pastizales y en bordes de caminos, y sobre todo en baldíos, terrenos sobre todo más secos y degradados, y sobre suelos calizos. Una especie que podemos encontrar también en la comarca y que tiene una distribución mediterránea occidental es una especie perteneciente a la familia de las cistáceas. En concreto, el nombre científico es Cistus clusi. El nombre popular es romero macho, romero blanco, rosmerina, en valenciano romero mascle, matapagall también. Es una planta un arbusto, concretamente un arbusto muy ramificado, que está ramificado, es muy erecto, además es aromático. Hojas las tiene opuestas, lineares, son muy estrechas, muy parecidas a las del romero.
Son verdes en el haz y un blanco tomentoso en el envés, y con un margen también revoluto como ocurre en el romero, de ahí la confusión en las hojas. Las flores pues son blancas, de unos 2 a 3 centímetros de diámetro, están formadas por 5 grandes pétalos y 3 sépalos más pequeños. Son pétalos vistosos, son blancos, como arrugados, característicos, la forma característica de la familia de las cistáceas. El pedicelo y el cáliz también está cubierto por pelos blancos. En cuanto a los estambres anteras son de color amarillento, característico que resalta sobre los pétalos, que son blancos. Las flores se disponen en cimas umbeliformes, pedunculadas, y el fruto es capsular. Tiene unas 5 valvas. Es una planta que está disperso y le encontramos formando parte de matorrales secos, abiertos, soleados, sobre suelos calizos. Así la encontraremos formando parte de Sideritis albalium, por ejemplo. En Romarinorizium también la encontraremos formando parte de Genisto Cistetum clusi también, o en el Oleoceratonium también la podemos encontrar formando parte. Este caméfito, heliófilo y xerófilo, lo encontramos formando parte de la zona valentiano-tarraconense de la comarca, es decir, la zona media-baja, sería el piso termomediterráneo y mesomediterráneo. Así lo hemos encontrado pues en Gaibiel, en Jérica, en la Sierra Espadán, en la Sierra Calderona, en Almedíjar, en la Algímida del Monacid, en Castelnuovo también, Maté, en Pavías. En cuanto a la utilización de esta planta, se ha empleado pues a nivel popular la sumida aérea. Tiene unos principios activos, entre los principios activos tiene oleoresina, taninos catéquicos, esencias, esteroides, flavonoides, glúcidos. Por su acción fisiológica pues se ha empleado, como he dicho, a nivel popular por vía interna como tónico venoso, y por vía externa pues se ha empleado como antiinflamatorio y estimulante incluso del cuero cabelludo. También se ha empleado como hipotensor, antirreumático, anticatarral, antiséptico, vulnerario, pero su utilización no es muy extendida, y la importancia es pues también ecológica, y sobre todo la confusión que puede llevar con el romero cuando no están las flores, por la forma parecida, muy similar de las hojas. De ahí viene el nombre que también se le denomine romero macho o romero blanco. Es como todas las cistáceas, se caracteriza y la podemos distinguir fácilmente por la forma de las flores, con sus 5 pétalos blancos así rugosos. Y como he dicho, pues la utilización medicinal es popular, se utilizan normalmente infusos al 2%, y se utiliza pues sobre todo pues como tónico venoso. También a nivel exterior como antiinflamatorio y estimulante del cuero cabelludo, pero su uso está en declive, no se utiliza apenas. Esta especie de Cistus clusi, al igual que otras especies del mismo género como el Cistus laurifolius o el Cistus ladanifer o Cistus albidus, pues el hecho de que tenga entre sus composición compuestos como por ejemplo pues taninos, resinas, taninos catéquicos, flavonoides, hace que desde el punto de vista veterinario sea considerada como tóxica. Entonces no se debe de dar como alimentación a animales por esta presencia de estos principios activos en su composición. Además, los animales que suelen consumir grandes cantidades pues pueden dar efectos secundarios por la presencia de estos principios activos. Un género muy apreciado en la comarca, que pertenece a la familia de las liliáceas, es el Asparagus o esparragueras. En la comarca podemos encontrar tanto el Asparagus officinalis, que es la esparraguera cultivada, se cultiva normalmente en algún jardín, la podemos encontrar, se cultiva como hortaliza. Su raíz se emplea como diurética, y los turiones comestibles son los que se denominan espárragos. En la comarca, la que es más conocida, la que está más extendida, que la podemos encontrar en los bosques, es el Asparagus acotifolius, que es la esparraguera de bosque, que es la más apreciada, sus espárragos. Y luego tenemos la que vamos a describir ahora, que es el Asparagus horridus, que es los espárragos trigueros. También tiene turiones, que son conocidos como espárragos trigueros. Lo que pasa es que el grado de amargor pues hace que no se utilicen. Entonces son más apreciado la conocida aquí en la comarca, que es el Asparagus acotifolius.
Como iba diciendo, la grafía ahora, estas imágenes pertenecen al Asparagus horridus. El nombre popular es espárrago borde, esparraguera triguera, esparraguera marina. Es una especie más propia de litoral, de la zona mediterránea, desde el punto de vista geológico, la zona valenciano-tarraconense. Es más raro encontrar en la comarca. Habita en matorrales secos, heliófilos, en coscojares termófilos, en zonas más próximas al litoral, y forma parte de lo que es el Quercus Pistacietum lentisci. Es una planta que habita por tanto en coscojares, lentiscares, próximos al litoral. Es una mata dioica, espinosa, tiene los tallos leñosos, verdes y extendidos, y están como arqueados. Los cladodios son muy rígidos, en forma de espinas robustas, y las hojas tienen un esporón más corto, un poco espinoso, y las flores son unisexuales, violáceas, y el fruto es una baya negruzca. En la comarca, pues lo hemos encontrado en la Sierra Espadán, también lo hemos visto en Soneja y Segorbe. Esta especie, el Asparagus horridus, la característica que le hacemos más singular es el hecho de que es pincha, es una mata espinosa, y la distinguiremos por tanto de la acotifolios, que las hojas, aunque son también muy finas, no pinchan como estas son rígidas, llegan de un ápice con una espina. Y además los turiones son más amargos y no tienen aplicación. No así el Asparagus acutifolius, que sí que se utiliza, además es buscado, muy apreciado en los bosques, porque los espárragos se utilizan para hacer tortilla o cualquier otro tipo de alimento.